En el corazón de Miami, atrapado en el tráfico y en un luto de 20 años, el multimillonario Mateo de la Vega sintió que el mundo se detenía. A través de la ventanilla blindada de su Rolls Royce, vio a una joven vendiendo cuadros en una esquina bajo el sol implacable. Pero no fue su pobreza lo que lo golpeó, sino una de sus pinturas, un campo de lavanda bajo un cielo tormentoso. Su respiración se cortó. Era una copia exacta, imposible, de una obra íntima que su difunta esposa Elena le había regalado en su primer aniversario. Una pieza que supuestamente se había perdido para siempre en el trágico accidente aéreo que le arrebató la vida. Para Mateo, era como ver a un fantasma, sentir el toque de un amor que creía enterrado bajo las cenizas del pasado. Mientras Mateo vivía prisionero en su opulenta mansión de Star Island, un palacio de mármol tan frío y vacío como su corazón, Isabela Solano luchaba por sobrevivir en un humilde apartamento en la pequeña Habana. Cada pincelada que daba no era solo arte, era una súplica, una batalla desesperada por reunir el dinero para la quimioterapia de Carmen, la mujer que la había criado. Él era un hombre que lo había perdido todo a pesar de tenerlo todo, y ella, una joven que no tenía nada más que su talento y un secreto, que ni ella misma conocía. El destino, con su cruel ironía, acababa de conectar dos mundos a través de un lienzo que gritaba una verdad imposible. ¿Qué harías si descubrieras que el mayor dolor de tu vida fue construido sobre una mentira devastadora? Antes de revelarte cómo ese simple cuadro de lavanda estaba a punto de destruir un imperio de engaños y desenterrar un secreto guardado por 2 décadas. Detente un momento. Si tú también crees que el amor verdadero puede encontrar un camino a través de la traición más oscura y que el destino siempre busca justicia, deja tu like para fortalecer esta historia y suscríbete ahora. Porque lo que estás a punto de presenciar no es solo un reencuentro, es la prueba de que el pasado nunca, jamás, se queda atrás, y las respuestas que Mateo busca cambiarán el curso de innumerables vidas, comenzando por la suya y la de esa misteriosa artista. Mateo cumplió su palabra con la velocidad y la eficiencia de un hombre acostumbrado a mover montañas con una sola llamada telefónica. Citó a Isabela en su oficina en lo alto de un rascacielos de cristal, un santuario de poder y soledad que dominaba la ciudad. Para Isabela, entrar allí fue como cruzar a otra dimensión. El mármol frío bajo sus sandalias gastadas y el silencio imponente del lugar contrastaban brutalmente con el bullicio de su barrio. Con una voz que no admitía réplica, Mateo le ofreció un contrato que parecía un sueño. Un estudio profesional, todos los materiales que pudiera desear, y lo más importante, la cobertura total del tratamiento de Carmen en la mejor clínica oncológica del estado. Isabela lo miró, con una mezcla de gratitud y profunda desconfianza. ¿Por qué un hombre tan poderoso se interesaría por ella? Su instinto le gritaba que había algo más, un misterio oculto tras sus ojos tristes. Pero la imagen de su madre, cada día más débil, silenció todas sus dudas. Aceptó, sellando un pacto cuyo verdadero alcance aún no podía imaginar. El nuevo estudio se convirtió en el refugio de Isabella, un espacio bañado por la luz, donde sus miedos se disolvían en los colores de sus lienzos. Por primera vez en años, no pintaba por desesperación, sino por pura pasión. Mateo se convirtió en una presencia constante y silenciosa en su nueva vida. La visitaba casi a diario, con la excusa de ver su progreso, pero en realidad buscaba respuestas. Se sentaba en un rincón, observándola durante horas, estudiando cada trazo, cada gesto. Una tarde, mientras ella trabajaba absorta en un nuevo paisaje, la escuchó tararear una melodía suave. Una canción de cuna francesa, que le heló la sangre en las venas. Era la misma canción que él le cantaba a Elena en las noches de insomnio. Cuando le preguntó dónde la había aprendido, ella simplemente se encogió de hombros. No lo sé, respondió con inocencia. Es como si siempre hubiera estado en mi cabeza. En el corazón de Mateo, una imposible y dolorosa esperanza comenzaba a florecer entre las ruinas de su luto. Mientras tanto, en la sombra, Etienne Dubois observaba la situación con creciente pánico. A través de sus contactos, se enteró del repentino y desmesurado interés de su cuñado por una joven artista callejera. Al principio, lo descartó como un capricho de un hombre solitario, pero cuando uno de sus informantes le envió una foto de la pintura del campo de lavanda,
Su fachada de fría sofisticación se hizo añicos. Reconoció el estilo al instante. Era la firma artística de Elena, inconfundible, como una huella dactilar del alma. El terror lo invadió. 20 años de mentiras, una fortuna construida sobre la desaparición de su propia hermana, todo su imperio de engaños, estaba ahora amenazado por una chica desconocida. No podía ser una coincidencia. Sabía que tenía que actuar rápido y sin piedad. Cogió el teléfono. Su voz era un susurro gélido mientras ordenaba. Quiero que destruyan su credibilidad. Hagan que parezca una fraude, una estafadora que se aprovecha de un viudo vulnerable. No dejen piedra sobre piedra. La conexión entre Mateo e Isabela se profundizaba con cada día que pasaba, trascendiendo la relación de mecenas y artista para convertirse en algo mucho más íntimo y familiar. Una noche, mientras compartían una cena sencilla en el estudio, él le preguntó por sus sueños, una pregunta casual que escondía una búsqueda desesperada. Isabella, sintiéndose segura por primera vez en mucho tiempo, le confesó una visión recurrente que la perseguía desde niña. Es una casa blanca junto al mar, describió con los ojos cerrados, con una valla de madera y un jardín lleno de lavanda. Siento una paz increíble allí, como si fuera mi hogar. Mateo dejó caer el tenedor, que resonó contra el plato con un ruido metálico que rompió el silencio. Su rostro palideció. Esa casa no era un sueño. Era el refugio secreto que él y Elena habían planeado construir, un plano que habían dibujado en una servilleta en un café de París, y que nadie más en el mundo conocía. El misterio ya no era una pregunta, era un grito ensordecedor del pasado que exigía ser escuchado. La ofensiva de Etienne fue tan veloz como despiadada. A la mañana siguiente, el titular de un influyente blog de chismes de la alta sociedad, estalló como una bomba. La artista estafadora, el secreto oscuro detrás del nuevo capricho del magnate de la Vega. El artículo, adornado con fotos de Isabella en su humilde esquina, y Mateo saliendo de su lujoso edificio, la pintaba como una depredadora calculadora que había estudiado el luto del millonario, para fabricar una historia y seducirlo con un arte fraudulento. Isabella leyó las palabras en su teléfono, con las manos manchadas de pintura temblando violentamente. Cada frase era un puñal que destrozaba su dignidad. En su mansión, Mateo vio el mismo artículo, y una furia gélida como nunca había sentido, se apoderó de él. No veía a una estafadora. Veía la mano cobarde de un enemigo que se escondía en las sombras, aterrado por la verdad que ella representaba sin saberlo. El impacto fue inmediato y devastador. Isabella se encerró en el estudio, sintiendo el peso de miles de ojos juzgándola. Cuando Mateo llegó, la encontró empacando sus pocas pertenencias, con el rostro bañado en lágrimas de humillación. «Tengo que irme», susurró, sin poder mirarlo a los ojos. Tenían razón. Solo le estoy trayendo problemas, su reputación. Pero Mateo la detuvo, colocando sus manos firmemente sobre sus hombros. Su voz era un trueno contenido. «Tú no te vas a ninguna parte. ¿No lo entiendes? Esto no es un ataque contra ti, es un ataque contra mí. Usando lo que más me importa ahora. Quien quiera que haya hecho esto, no te tiene miedo a ti, le tiene miedo a lo que significas. Y te juro que voy a descubrir quién es, y lo haré pagar por cada una de tus lágrimas». Su promesa no era la de un mecenas sino la de un protector, la de un padre defendiendo a su hija. Mientras la tormenta mediática arreciaba, el destino movió una pieza inesperada en el tablero. A la oficina de Mateo llegó una llamada insistente de una mujer mayor, que se identificó como Luisa, una antigua enfermera. Al principio su asistente intentó despacharla, pero la mujer fue tenaz. «Dígale al señor de la Vega que yo trabajé con Carmen Solano hace más de 20 años. Vi el artículo sobre esa muchacha, Isabela. Hay algo que él necesita saber sobre su nacimiento, sobre una paciente que llegó sin memoria a una clínica privada y sobre el hombre poderoso que pagó para que todo se mantuviera en secreto». La asistente, intrigada, le pasó el mensaje a Mateo. Al escuchar el nombre de Carmen, él se puso en alerta máxima. La llamada de Luisa no era una simple pista. Era un eco del pasado, una voz que había permanecido silenciada durante 2 décadas, y que ahora, por fin,
estaba dispuesta a hablar. Esa llamada lo cambió todo. La desesperación que había nublado el estudio se disipó, reemplazada por una tensión eléctrica, una mezcla de miedo y esperanza. Mateo le contó a Isabella sobre la llamada de Luisa, y por primera vez en días, vio cómo la luz regresaba a sus ojos. Ya no se trataba solo de defender su honor. Se trataba de desenterrar la verdad de su propia existencia. El ataque de Etienne, diseñado para separarlos y silenciar la verdad, había fracasado estrepitosamente. En su lugar, había forjado entre ellos un vínculo inquebrantable. Una alianza forjada en la adversidad. Ya no eran un millonario y su protegida. Eran un equipo, dos almas unidas por un misterio compartido, y la determinación de enfrentarse a quien quiera que intentara destruirlos. «Iremos a verla juntos», dijo Mateo, y en esa simple frase, Isabella sintió que por fin había encontrado a alguien que lucharía a su lado hasta el final. El viaje en coche hacia la clínica de reposo en las afueras de la ciudad fue el más largo y silencioso de sus vidas. Mateo conducía con una concentración férrea, sus nudillos blancos sobre el volante de cuero, mientras a su lado, Isabella miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje. En su interior, un torbellino de emociones la sacudía. El miedo a que todo fuera una falsa esperanza, la ansiedad de encontrarse cara a cara con la verdad de su origen, y una extraña sensación de seguridad, al lado de aquel hombre que la protegía con la ferocidad de un león. Mateo, por su parte, sentía que cada kilómetro lo acercaba a un veredicto que podría destruir los últimos vestigios de su paz, o devolverle una parte del alma que creía perdida para siempre. Sabía que, después de esa conversación, nada volvería a ser igual, y juró en silencio que, sin importar lo que descubrieran, protegería a esa joven con su vida. Luisa los recibió en una pequeña y pulcra habitación que olía a lavanda y a tiempo detenido. Era una anciana de espalda encorvada y manos artríticas, pero sus ojos, de un azul pálido, conservaban una lucidez asombrosa. Al ver a Isabella, un suspiro tembloroso escapó de sus labios, como si viera un fantasma amado. «Dios mío», susurró, «eres idéntica a ella». Sentados frente a ella, Mateo e Isabella escucharon con el corazón en un puño, mientras la anciana enfermera comenzaba su relato. Confirmó que había trabajado con Carmen durante 30 años y que juntas habían presenciado una terrible injusticia. «Carmen no te robó, niña», dijo Luisa, mirando directamente a Isabella. «Ella te salvó. Te salvó de un hombre que quería borrarte del mapa antes incluso de que tuvieras un nombre. Un hombre que pagó una fortuna, para que nadie supiera que habías nacido». La tensión en la habitación se hizo casi insoportable. Con la voz cargada por el peso de 2 décadas de silencio, Luisa desveló la verdad completa. La paciente amnésica no era otra que Helena Dubois, traída a la clínica en secreto por su propio hermano, Etienne. Él había fingido su muerte en el accidente aéreo para tomar el control de su herencia, manteniéndola sedada y confundida. Pero no había contado con su embarazo. «Cuando naciste», continuó Luisa, con lágrimas en los ojos, «Etienne ordenó que te enviaran a un orfanato anónimo. Carmen no pudo soportarlo. Vio en tus ojos la inocencia de tu madre». Fue entonces cuando Luisa se levantó con dificultad y abrió un viejo joyero. De su interior sacó un pequeño relicario de plata en forma de corazón, deslustrado por el tiempo. «Carmen lo guardó siempre. Era de tu madre». Le entregó el relicario a Mateo, quien lo abrió con manos temblorosas para revelar una diminuta foto de él y Helena en su luna de miel. La prueba era irrefutable. Al salir de la clínica, el mundo parecía haber cambiado de color. La verdad era a la vez un bálsamo y un veneno. Isabella, ahora consciente de su verdadera identidad, se aferraba al relicario como a un ancla en medio de la tormenta, mientras Mateo sentía una furia helada solidificarse en su interior. Justo en ese momento, su teléfono sonó. Era Etienne. Su voz era suave, casi amistosa, pero cargada de una amenaza mortal. «He oído que estás visitando viejos amigos, Mateo. Te sugiero que dejes de remover el pasado. Algunas verdades son demasiado peligrosas para desenterrarlas, especialmente cuando tienes tanto que perder». La llamada terminó abruptamente, dejando un silencio gélido en el coche. Mateo miró a Isabella, sus ojos brillando con una determinación de acero.
No nos esconderemos, dijo. Este monstruo no ganará. Lo expondremos frente a todos, en un lugar donde no puede escapar. En la gala benéfica de la Fundación de la Vega, en 3 días. El escenario para la batalla final estaba listo. La noche de la gala benéfica de la Fundación de la Vega, el gran salón del hotel más exclusivo de Miami brillaba con una opulencia casi obscena. Candelabros de cristal derramaban una luz dorada sobre la élite de la ciudad, que se movía entre risas y copas de champán, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Mateo, impecable en su esmoquín, observaba la escena con una calma depredadora, sus ojos buscando a un solo hombre. A su lado, Isabela, deslumbrante en un sencillo vestido azul que él mismo le había regalado, se aferraba a su brazo, el relicario de su madre oculto en su mano. Sentía el miedo vibrar en su pecho, pero al mirar el rostro decidido de Mateo, encontraba una fortaleza que nunca supo que poseía. Ambos esperaban, un equipo improbable unido por la sangre y la traición, listos para detonar una bomba en el corazón de aquel paraíso artificial. Etienne Dubois se acercó a ellos con su habitual sonrisa encantadora, una máscara de sofisticación que ocultaba al monstruo que llevaba dentro. Mateo, querido cuñado. Y la joven artista, dijo, su mirada deslizándose sobre Isabella con un desdén apenas disimulado. Espero que estés disfrutando de la velada. Mateo no le devolvió la sonrisa. Su voz, cuando habló, fue un susurro gélido que cortó el aire a su alrededor. La velada está por comenzar, Etienne. De hecho, hay una historia que quiero compartir con todos nuestros invitados. Una historia sobre codicia, mentiras, y un fantasma que ha vuelto para reclamar lo que es suyo. Lentamente, Mateo levantó la mano de Isabella y la abrió, revelando el pequeño relicario de plata. Los ojos de Etienne se clavaron en el objeto, y por un instante, su fachada de compostura se hizo añicos, reemplazada por un destello de puro pánico. Aprovechando el silencio tenso que se había formado a su alrededor, Mateo proyectó su voz, ahora cargada con el peso de 20 años de dolor y furia. Este hombre que ven aquí, Etienne Dubois, mi socio y cuñado, les ha mentido a todos. Hace 20 años, no solo me hizo creer que mi esposa, su hermana Elena, había muerto en un accidente, sino que la mantuvo prisionera, amnésica, en una clínica para robar su herencia. Un jadeo colectivo recorrió el salón, pero su crimen más atroz, continuó Mateo, su voz quebrándose por la emoción, fue deshacerse de la hija que Elena llevaba en su vientre. Una bebé que él ordenó abandonar. Entonces, se giró hacia Isabela, sus ojos llenos de lágrimas y un amor redentor. Pero el destino es más fuerte que la maldad. Les presento a Isabella de la Vega Dubois, mi hija, la hija de Elena. La revelación cayó como un rayo, destrozando la noche. Etienne, pálido como un fantasma, comenzó a balbucear incoherencias. Es mentira, está loco, es una conspiración de esta estafadora. Pero sus palabras se ahogaron en el desprecio de la multitud. Intentó abrirse paso para huir, pero 2 figuras uniformadas emergieron discretamente y le cortaron el paso. El clic metálico de las esposas cerrándose en sus muñecas resonó en el silencio atónito del salón. Mientras se lo llevaban, humillado y derrotado, Mateo envolvió a Isabella en un abrazo que lo decía todo. Estás en casa, estás a salvo. Las lágrimas de Isabella ya no eran de dolor, sino de liberación, mientras se aferraba al padre que acababa de encontrar. Los flashes de las cámaras inmortalizaron no un escándalo, sino una reunificación milagrosa. La prueba viviente de que el amor siempre encuentra el camino de vuelta. La caída de Etienne Dubois fue tan espectacular como su vida de mentiras. La noticia de su arresto en plena gala benéfica se convirtió en la comidilla de todo el país, un drama de la vida real que superaba cualquier ficción. Despojado de su fortuna, su reputación y su libertad, su juicio fue rápido y su sentencia, implacable. Pasaría el resto de sus días en una celda de concreto, un final frío y solitario para un hombre que había sacrificado a su propia sangre por codicia. Mientras la justicia seguía su curso, Mateo e Isabella comenzaban a navegar por las aguas desconocidas de su nueva realidad.
Los primeros días estuvieron llenos de silencios torpes y miradas cargadas de 20 años de preguntas sin respuesta, pero bajo la superficie, un vínculo innegable, tejido con el ADN de Elena, comenzaba a florecer, sanando lentamente las heridas que ambos llevaban en el alma. El verdadero renacimiento, sin embargo, ocurrió dentro de los muros de la mansión de Star Island. El mausoleo de mármol frío que había sido el hogar de Mateo, se transformó con la llegada de Isabela. Su primer encuentro con su hermana menor Sofía, fue un momento de pura magia. La pequeña, con la inocencia que solo un niño posee, la miró con sus grandes ojos curiosos, y, sin dudarlo, la abrazó. «¿Tú eres la que pinta como los ángeles?», le preguntó, sellando un lazo instantáneo. Mateo observaba la escena con el corazón desbordado, viendo cómo su hogar, antes un santuario de luto, se llenaba de risas, del olor a pintura fresca, y de la luz de dos hijas que se convertían en el centro de su universo. El estudio de Isabela se convirtió en el corazón de la casa, un lugar donde el pasado y el presente se encontraban en cada lienzo. Un salto de 5 años reveló la obra maestra que el destino había estado pintando en secreto. En la inauguración de la prestigiosa Galería Elena Dubois, Isabella de la Vega, ahora una de las artistas más aclamadas de su generación, se encontraba de pie junto a su padre. Ya no era la joven asustada que vendía cuadros en una esquina, era una mujer segura, radiante, cuya obra era un testimonio de resiliencia y amor. Mateo, a su lado, ya no era el viudo atormentado, sino un hombre renacido, cuya sonrisa iluminaba todo el salón. Junto a ellos, una adolescente Sofía miraba a su hermana mayor con una admiración que lo decía todo. En el centro de la galería, un imponente retrato familiar pintado por Isabela los mostraba a los tres unidos y felices, la imagen definitiva de una familia reconstruida desde las cenizas de la traición. En un momento de calma, lejos de los flashes y los aplausos, Mateo e Isabela se detuvieron frente a una pintura en particular. El campo de lavanda bajo un cielo tormentoso, la obra que lo había comenzado todo. Él la rodeó con un brazo, un gesto lleno de un amor paternal, que había esperado 2 décadas para expresarse. «Ella estaría tan orgullosa de ti», susurró Mateo, con la voz quebrada por la emoción. Isabela apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo por fin que estaba completa, que había encontrado su lugar en el mundo. «Ella vive en nosotros, papá», respondió, y en esa simple palabra «papá», se condensaba toda la redención de su historia. Habían transformado la peor de las pesadillas en el más hermoso de los cuentos de hadas, demostrando que el verdadero arte no es el que se cuelga en las paredes, sino el de reconstruir la vida con los colores del amor verdadero. La jornada de ellos prueba que el amor forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, comparte para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán sombría sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear. La historia de Mateo e Isabella es un poderoso recordatorio de que el destino teje sus hilos de las maneras más misteriosas, conectando almas a través del tiempo y la distancia. Lo que comenzó con una pintura en una esquina polvorienta, un eco desesperado de un amor perdido, se transformó en un milagro de reencuentro que sanó 2 corazones rotos. Su viaje nos enseña que no hay mentira lo suficientemente grande como para ocultar la verdad para siempre, y que el amor de un padre, incluso uno que no sabía que existía, puede mover el mundo para proteger a su sangre. Ellos demostraron que de las cenizas de la más profunda traición puede nacer la más bella de las historias, una donde la justicia no es solo un deseo, sino una promesa cumplida por el universo. El legado de Elena Dubois no murió en un falso accidente aéreo, se volvió inmortal en las manos de su hija y en el corazón del hombre que nunca dejó de amarla. La mansión de Star Island, antes un mausoleo de tristeza, ahora resuena con las risas de 2 hermanas y el aroma de la pintura fresca, un hogar renacido. Cada cuadro que Isabela pinta no es solo una obra de arte, sino una celebración de la vida, una prueba de que el talento y el amor son herencias que ni la maldad puede robar. Juntos, Mateo, Isabela y Sofía no solo reconstruyeron una familia,
crearon una obra maestra, pintada sobre el lienzo de la vida, con los colores de la resiliencia, la redención y la inquebrantable fuerza de los lazos de sangre. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, comparte para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán sombría sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear.